Dos crímenes con sello narco en Rosario. Mataron a mujer de 7 tiros. La dejaron al lado de un auto que prendieron fuego. Hallaron hombre asesinado en una ruta. Junto al cuerpo dejaron vainas hervidas. Esas vainas hervidas que encontraron en el cuerpo de este joven, baleado, distintos impactos en todo el cuerpo, sirvieron para, de alguna manera, relacionar ese crimen de ese joven con esta mujer que tendría unos 25 años y que presuntamente estaría embarazada. ¿Hay relación entre los dos crímenes? Para la fiscal, sí. ¿Hay vinculación con el narcotráfico? Sí. Rosario violenta. Como todos los días, contamos muertos, asesinatos y detrás la mafia narco. Dale, Carolina, información. Sí, a ver, estamos hablando en principio de dos personas que todavía no fueron identificadas. Se está realizando la autopsia tanto de la mujer como del hombre. Sí, estamos hablando de personas jóvenes porque se estimaba ayer en los primeros relevamientos que sería por lo menos ella entre 25 y 30 años y él no más de 25 años. Hace un punto ahí. La mujer posiblemente embarazada, ¿correcto? Sí, la fiscal dijo que el médico que la revisó dijo que podría presentar un embarazo, que tenía características de estar embarazada. Sí. Sí, Y presentaba 7 disparos en el cuerpo. Sí, exactamente. 7 disparos ella, pero además, en el caso de ella, nos estamos trasladando a aborígenes argentinos, así se llama la región. La zona oeste termina... de Rosario. Sí. La zona oeste. Sí. Y a 14 minutos nada más es que aparece el cuerpo del hombre, ¿eh? Sí. Pero mira, presta atención, porque este tiene una particularidad. Hay un Meriva, o una Meriva. Ese auto blanco que estamos viendo allí en el centro. Exactamente, que a escasos metros del cuerpo de la mujer, ya sin vida y con todos esos impactos de bala, aparece incinerado. Un dato que dio también la fiscal que interviene. Sí. El cuerpo en principio habría sido alcanzado por las llamas. Sí, obviamente lo que se estima es que la causal de muerte habrían sido los disparos, las balas que recibió, ¿no? Pero el dato también es este. Y este vehículo, particularmente, se terminó sabiendo que tenía pedido de secuestro activo. O sea, al parecer era un vehículo denunciado como robado. Desde donde encontraron el cuerpo de esta mujer entre 25 y 30 años, 7 disparos en el cuerpo relacionado con la mafia narco en Rosario. El segundo cuerpo hallado por la fiscal, ¿está a qué distancia dijiste? 14 minutos más o menos. Sí. A 14 minutos, y por eso es que la fiscal, como decías vos, Dani, lo primero que dijo fue: puede ser que estemos ante una conexión de homicidios. ¿Por qué? Porque hay una similitud en cuanto a lo espaciotemporal, porque se da más o menos a la misma hora, se cree que habrían sido entre las 10:30 y las 12 de la noche ambos crímenes, y por la cercanía, 14 minutos nada más. Ahora, a mí me explicaban que también las vainas encontradas sirven para, de alguna manera, apuntalar la hipótesis de una vinculación entre ambos crímenes. Que se habría utilizado el mismo arma. Sí. ¿Correcto? Sí. Por lo menos está en la investigación esto. Está Sí, Anita. confirmado de esa manera. De hecho, es uno de los puntos importantes en Claro. la vinculación entre un hecho y el otro. Ahora, ¿qué hay detrás de esta relación? ¿Cómo se pueden conectar? ¿Es suficiente, me pregunto yo, conectar 2 asesinatos, 2 homicidios, tan solo porque están en cercanía y porque se utilizó la misma arma? Lo que yo me pregunto también es, ¿los sicarios actúan de esto, trabajan, entre comillas, por supuesto, de esto, matando gente? ¿Puede ser la misma arma con 2 pedidos que nada tiene que ver, ni relación entre ellos? Porque actúan de esta manera los sicarios. Lo que no se sabe aún, al no identificar los cuerpos, es si había una relación entre las víctimas. Exacto. ¿Correcto? Exacto. Lo que puede llevar a resolver gran parte de la investigación. Sin dudas. O la vinculación que tenían con el narcotráfico en Darle Rosario. un contexto. Si pertenecían a alguna de las bandas que hoy son dueñas de Rosario. Claro. Es más, cuando se logre establecer la identidad, y va a ser a la brevedad, es inminente, porque la autopsia se está realizando y esta mañana vamos a tener las novedades. Se va a poder seguro determinar algún tipo de móvil. Obvio que hay una presunción de que el sello de ajuste de cuentas y el sello narco, lamentablemente, podría estar relacionado. Ahora bien, vos hablás de las vainas secuestradas, por lo menos en el lugar donde aparece ella, que es en aborígenes argentinos.
Lo que confirma el Ministerio Público de la acusación son 2 vainas servidas levantadas. ¿Qué calibre? 9 milímetros. El calibre que mata al chico también habría sido 9 milímetros. Pero lo que me contaban es que el lugar donde él aparece, que es Camino Rural Soldini, es más boscoso, mucha vegetación, es mucho más difícil terminar encontrando piezas o rastros para poder armar todo el rompecabezas. La autopsia obviamente va a ayudar un montón. ¿Y sabes qué me daban un dato? El lugar donde él aparece, que es un descampado, es a muy poquito, es a 2 kilómetros de la cárcel de Piñero. ¿Se acuerdan ustedes? Cárcel famosa, sí, claro. de Piñero, la famosa. Sí. Tristemente célebre fuga, ¿Sí? del año pasado, el morocho Mansilla, pero también una zona en donde dicen no hay cámaras y es el lugar perfecto para llevar personas y matarlas y descartarlas sin dejar rastros y sin ser vistos. Los dos lugares son lugares no urbanos, sino rurales. Claro. Son lugares en donde el ciudadano común no anda caminando o no anda transitando a pie o en una bicicleta, salvo que seas de la zona, salvo que seas vaquiano. Justamente en ese punto hay una sola persona que puede ser testigo, un vaquiano, que dice haber escuchado 4 disparos. Mirá cómo cambia la declaración, ¿no? La persona dice haber escuchado 4 disparos, pero el cuerpo de la mujer presenta 7 impactos. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Y la declaración de este vaquiano, como lo define Ana, es: no salí de mi casa porque pensé que me podían matar a mí. Escuché los disparos, sé a qué hora pasó, pero no me animé a salir, aún siendo una zona rural, porque pensé que me podían matar. El análisis es, la llevaron hasta ese lugar, no eran personas que estaban caminando en la calle y terminaron siendo claramente, abordados por estos claramente. sicarios. Eligieron el lugar. Lo que hicieron es o secuestrarlos, yo creo que secuestrarlos, engañarlos me parece demasiado. Yo entiendo o interpreto que secuestrarlos Sí. y llevarlos a este lugar para acribillarlos. Y cuando hablo de acribillarlos, es literal, Dani, porque los disparos, los tiros, fueron por la espalda, Sí. en la espalda y en la cabeza. Por ejemplo, de la mujer. El de la mujer, sí. Por ejemplo, de la mujer. Lo que lo hace Crimen mucho mafioso. más, un crimen mafioso, Crimen mafioso. claramente, pero mucho más conmocionante si estamos hablando de una mujer que presuntamente, todavía no está confirmado, pero dijeron que era una presunción importante, estaba embarazada. Sí, es y cierto. ese dato lo tenían, Caro. Te sumo este dato de A ver. ahora. Obviamente la autopsia va a definir muchas cosas. Sí, por supuesto. Me dicen, presentaba textualmente estado avanzado de embarazo. Estado avanzado de embarazo. Sí. Tenía un Ya no es estado... presunción, sino es confirmación. El tiempo se determinará con la autopsia. Me estarían confirmando. Información oficial. Y- Información... Y un estado avanzado implica, bueno, Claro. esta mujer ya prácticamente estaba pronta a dar a luz, evidentemente, y es ultimada de esta forma. Ella, Ana, como bien decías, tenía en el informe preliminar los impactos en lo que es la espalda y la cabeza, y el sujeto en el pecho y la cabeza. En esta zona de nuevo, donde termina apareciendo al costado del camino el cuerpo, y dan aviso empleados de la empresa provincial de energía, justamente, que dan cuenta de que había un cuerpo, un cadáver, ¿no? Ya Es un allí dato en ese lugar. importante que acaba de sumar Matías, ¿no? Nuestro Claro productor que sí. ejecutivo. Dependiendo Claro. del estado del embarazo, los meses de gestación, puede tratarse de un doble homicidio. En el caso de la mujer, ¿correcto, Gustavo? Totalmente. Así lo indica la ley. Exactamente. Se agrava la situación, lógicamente. Así lo indica la ley penal. Otra Sí, sí, pregunta es, Caro, el lugar en donde encontraron los cuerpos, ¿fue presuntamente el lugar en donde asesinaron a estas dos personas? Se cree que sí. ¿Se cree que sí? Sí, se cree que sí porque, por lo menos en el caso de ella, como había anunciado la fiscal, lo que encuentra la Agencia de Investigación Criminal, que trabajó muy bien en ambos lugares, son las vainas servidas justamente allí. Incluso encuentran el vehículo y el cuerpo de ella, que presentaba algunas quemaduras o lesiones similares a quemaduras, como si hubiese intentado escaparse, ¿no? De las llamas La mujer, que se terminan la mujer, sí, evidentemente. abriendo, ¿no? Justamente en este lugar. Y del sujeto se cree que sí, de todas maneras, obviamente todo... ¿Creen que es estaba muy- viva después de esos, perdón que te interrumpa, pero me quedé con esa idea, ¿creen que estaba viva después de esos 5 disparos? Incendiaron el vehículo con ella adentro y ella presuntamente intentó escapar. No, eso no está claro. No.
Lo que se cree es que tenía lesiones de quemaduras, de haber sido alcanzada por las llamas. Tal vez antes de que él le disparara, esto lo digo yo, pero tal vez antes de que le dispararan, intenta irse, es alcanzada por las llamas y ahí le efectúan los disparos. También puede darse cuando un auto se incendia, genera explosiones. Que Si eso el haya cuerpo- alcanzado el cuerpo ya Si el sin vida. cuerpo de la También. mujer asesinada fuera del vehículo está a una distancia cercana al automóvil, la explosión de las cubiertas, por ejemplo, del motor, puede generar un principio de incendio en las extremidades de la mujer. En las ¿sí? inmediaciones y Así de que hecho puede haber ser. combustible Por con eso- una extensión del claro, fuego. por eso es muy importante el peritaje, para saber realmente cuál es el resultado de la misma. Ahora, lo que está claro es que Rosario está controlada por el narcotráfico, ¿no? Sí. Esto no cambia con los gendarmes que han enviado en una primera instancia, con los gendarmes que prometieron enviar en una segunda oportunidad, con el apoyo de la Corte Suprema a los jueces federales de esta ciudad. Rosario no cambia. Hablamos de muerte y de narcotráfico absolutamente todos los días. Sí, tampoco va a cambiar en cuestión de días. En realidad siempre decimos, Dani, tiene que ser una política de Estado, más allá de la grieta, de las diferencias políticas, de quien gobierne. Tiene que ser ¿Qué significa política de Estado? Que toda la clase política esté de acuerdo en que hay que sacarla adelante y eliminar lo que es casi un Estado paralelo, que Claro. es el Estado narco, Yo te dije hace como un pasa en otras tiempo partes. que van copiando escenas de películas, de series. La semana pasada nos dábamos cuenta cómo asesinaron a un policía en un control policial. Control policial de rutina, paran un vehículo, venían de un control de rutina, el policía observa un 206 que le llamó la atención con 4 ocupantes, detiene el auto y cuando le va a pedir la documentación, lo que recibe son una catarata de disparos. Recibe, creo que eran 9 los impactos de bala en ese efectivo, ¿no? Sí. No sé si 9, pero lo asesinaron en el momento. No, ¿Lo recordás? El de la UCI con silenciador, decís. Sí. En realidad, si estás hablando de Gabriel Sanabria, no murió. Sanabria. Le dispararon, fueron Sí. varios los disparos que le dieron, está luchando por su vida. Sí, ¿está luchando por su Sí. vida? Yo tenía el dato que había fallecido. No, Bien. no, Por no. la brutalidad Bien. con la que Sí, actuaron. sí, yo tenía el seguramente dato que lo fue. habían dado como fallecido. Pero bueno, está bien. No, Correcto. es que fue mala muy, información muy mía. brutal, fueron muchos disparos, está peleando porque está internado, obviamente salió por suerte de una operación, Sí. pero Pero, está- pero sabes a dónde voy, ¿no? Sí, sí. Parar un auto, Sí, 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 que es una sí. escena que vemos en las ficciones. Sí, sí. ¿O no, Leito? Esto que se vio en A ver, Narcos, en Argentina, Narcos, en otras series, Narcos México y Narcos Colombia son dos ¿Se de veía las esto? series más vistas en Netflix. pero se veía Sí, esto, sí, se ve control esto. policial, detienen un auto sospechoso y en lugar de entregar la documentación sacaban las armas y disparaban contra los Yo policías. soy bastante negativo con esto. Yo digo que la única forma hoy por hoy es una convivencia, digamos, como hace México y Colombia. No se puede erradicar. O sea, nos tenemos que... Nos Una tenemos que convivencia. acostumbrar ¿Eh? a que todos los días, por ejemplo, maten a una persona. No, hay estados de México que No nada, lo digo que mal, conviven. vos creés que no hay manera de combatir. No. Se un puede narcotráfico? negociar en el sentido de que se mueven por tal lugar, no tocar a la gente que no tiene que ver con el mundo Pregunto de, la de droga. un ¿Cómo se narcotráfico convive con las barra bravas, chicos? instalado Claro, como el claro. que hay en la ciudad de Rosario, ¿no? No estamos hablando Sí. de droga, que en muchas oportunidades lamentablemente existe en todas las provincias ni todo lo demás. Pero un narcotráfico como el de Rosario, para mí hace pensar o interpretar que ya hay un estado paralelo. Claro. Bueno, por Que eso, Pero, a ver. entonces vos tenés que convivir. absolutamente Ana, vos misma lo Pero estás ese es el diciendo, punto. combatir, pero no erradicar. Lo No, que no dice Leo erradicar. es esto, o sea, no vas a poder erradicarlo ya de raíz, es muy difícil. Combatirlo nunca tenés que dejar de combatirlo, Pero si porque si no es, naturalizamos claro, es el ese abandono del nivel. Estado, digamos, no, eso nunca podés dejar, pero erradicarlo ya a esta altura. ¿Sabes ¿cómo? por qué? es imposible. Porque tracciona la economía además. Porque hay gente que... A ver, ¿cómo El se poder blanquea- económico es ¿Cómo Eso se es blanquea la connivencia. guita? Eso es connivencia. Claro. ¿Cómo se blanquea la guita? Construcciones, no sé, Bueno, torres, pero eso es departamentos. connivencia, estamos hablando de Bueno. plata sucia que construye con muertes. ¿Y qué estamos diciendo? Es Que gravísimo hay que hacer eso. una convivencia como hay convivencia con los barra bravas en el Leito, fútbol. perdón, se yo puede ahí no... convivir con una justicia corrupta, con Pero a ver, una mirá lo que está política pasando en corrupta, Paraguay, están porque matando fiscales. Si estamos aceptando esta naturalización del estado de narcotráfico que hay, estamos aceptando entonces que cualquiera pueda hacer cualquier cosa porque tenga plata. Bueno. Además, yo quiero Lo decir, dijo ¿no? la Corte Suprema hace poquito. Decirle que hay que convivir. Por ejemplo, nosotros que estamos acá, desde Buenos Aires, contando una historia con las fuentes y la información que nos llega, pero a los comerciantes que constantemente reciben extorsiones, balaceras, amenazas, les piden que les den un diezmo para poder trabajar, que viven con el miedo, con el peligro, con el temor de que capaz balean a sus propios hijos, decirles a ellos que hay que convivir con el narcotráfico.
Me parece que... Pero me no es el parece mensaje. que esa interpretación no es la que quiere hacer Leo. No, ya A lo ver, sé, obvio. Lo que yo interpreto o lo que yo entiendo que él quiso mencionar es, voy a tomar el ejemplo que vos diste, Caro. Los comerciantes son amenazados, les balean los locales, piden ayuda, piden seguridad, no hay nadie que se las brinde, tienen que cerrar el local. Claro. Entonces, Bueno, esto de vivir con el narcotráfico, a lo que se refería Leo, era esto, me parece. Hay que negociar, ¿cómo hace, chicos, las barras con la policía? ¿Cómo negocian? Vamos por tal calle, entramos por tal acceso. Vamos, y no me toquen a los comercios, no me toquen a la gente. En México y en Colombia había acuerdos. Claro. Acuerdos con el narcotráfico, no con la delincuencia. Acuerdo con el de paz, narcotráfico. Dani. Se hacían acuerdos de paz un con los acuerdo gobiernos. en donde se le daba la posibilidad de trabajar, entre comillas, pero sin llevar violencia y muerte a las ciudades. Cuando la situación de las bandas narcos en México y en Colombia se desmadró, tuvieron que llegar a esto, finalmente. Porque no crean que después de la muerte de Escobar, el narcotráfico en Colombia terminó. O después de desarmar el cartel de Cali, el narcotráfico en ese país desapareció. No. Siguieron los narcotraficantes y se siguió llevando droga a Estados Unidos y al resto del mundo. Igual que en México, con la caída del Chapo, por ejemplo, u otros tantos. Déjame decirte que tenemos escuchas con respecto a cómo operan distintos integrantes de diferentes bandas narcos. Esto del apriete, de la extorsión a los comerciantes. Dentro de la cárcel, desde la cárcel, operan llamando a comerciantes para pedirle una cifra de dinero. Y lo peor no solamente es esto, sino cómo se burlan de las víctimas, del miedo que imponen, cómo se burlan de nosotros. Desde la mismísima cárcel, extorsionando. Pero tenemos una atención antes, dale. Atención. Brutal. Policía detectó auto sospechoso. Desde el vehículo abrieron fuego. Al efectivo le pegaron 8 tiros. Tenían una Uzi tumbera con silenciador. El policía pelea por su vida. Rectifico de información. Yo tenía el dato de que había perdido la vida en las últimas horas. Carolina me corrige con mucha razón y me dice, no, todavía sigue peleando por su vida. Y es así, sigue peleando por su vida. Internado, en grave estado, 8 disparos. Observa un vehículo que le generaba algún tipo de sospecha. Era llamativo, había 4 ocupantes. Él venía de hacer un operativo de control. Se acerca al vehículo. Cuando le pide los papeles, desde el interior del automóvil comienzan a disparar. 8 disparos. Hoy pelea por su vida. ¿Los delincuentes o los asesinos? Hoy, no sé si narcotraficantes, delincuentes, asesinos, sicarios, como quiera llamarlo. O todos juntos. Escapan, o todos juntos, o todos dentro del mismo grupo. Ya uno no sabe cómo definirlo. Escapan. Había 2 chiquitos, 16 y 17 años. 2 menores de edad. 16 y 17 años. Y te vamos a mostrar las armas que tenían. Las armas que tenían estos chicos al momento de ser detenidos. Mirá, estas son. Mirá, Ana. Cuando hablabas de una UCI con silenciador, estamos hablando de un arma tumbera. Esa, ¿no? Es esto. Tumbera, armada por ellos. Exactamente. Con silenciador. No. Llama la atención no solo el poder del arma, sino también la manera en la que ellos mismos hacen sus propias Van armas. avanzando permanentemente. Esto habla a las claras del conocimiento que tienen en armas estos delincuentes y cómo se van manejando. Bueno, no después, solamente esa, sino la que está al lado. armas. Sí, no sé qué tipo de arma sería esta, no sé si tenemos la ¿Tenés descripción. idea, Caro, de la segunda arma que vemos allí? Ya te lo digo. Se secuestran están varias, todas mirá, en hay parte. 4, ¿no? Cargadores. La UCI con silenciador tumbera, hecha por los propios delincuentes, chiquitos de 16 y 17 años. 16 y 17 No, años. es increíble. Le sacan el arma por la ventanilla y dan 8 disparos a un policía. Lo porque le pidió ejecutan, los creo papeles. que no es No, es terrible. algo que pueda llegar a estar Terrible. lejos de la manera en la que actuaron estos
a ver, delincuentes. Nos puede parecer contradictorio, chocante la edad de estos jovencitos. Y después tengo entendido, por lo que estoy observando, armas inclusive 9 milímetros, que en muchas oportunidades los propios delincuentes lo que hacen es avanzar sobre los policías, no sé si este dato lo tenemos, y robarle el arma. A los propios policías, robarle los elementos con los que ellos trabajan diariamente, cotidianamente, el chaleco antibalas, el arma u otros elementos también. Caro, Sí. ¿los datos sobre esto los tenés? Sí. A ver, contanos. A ver, en principio fueron varias las armas de fuego que se encuentran, porque en realidad la manera en la que terminan procediendo a detener, aparte de esta banda, y encubridores adultos, porque tenés a los dos menores, como bien decía Dani, de 16 y 17 años, con antecedentes a esta edad nada más, y también tenés a otros 2 adultos que fueron detenidos como encubridores. El 206, en el cual se movilizaban ellos, justamente termina apareciendo a metros de un arroyo, unos minutos después, 4 horas después aproximadamente, y allí donde lo encuentran a 12 cuadras puntualmente del lugar donde balean a Gabriel Sanabria, ellos abandonan el auto y se dan a la fuga corriendo. Se esconden en una casa. Ahí comienza la policía a perseguirlos después de encontrar el vehículo y encuentran también esto que ustedes decían, la cantidad de armas. Hablaban de ametralladoras, hablaban de, la mayoría, armas con calibre 9 milímetros, cartuchos, municiones. Hace un punto ahí, pará. Sí. Armas 9 milímetros, ¿correcto? Sí. ¿Dijiste eso? Sí. ¿Qué armas se habría utilizado en el crimen de la mujer embarazada y en el joven que fue encontrado al costado de la ruta? 9 milímetros. 9 milímetros. Calibre 9 milímetros. Es el arma preferida por los sicarios. ¿Sí? Por los integrantes. Estos chicos, 15, 16, 17 años, terminan siendo sicarios, se transforman en sicarios en Rosario. El trabajo es matar gente por 30.000, 40.000, 50.000 pesos. Depende de la víctima. Sí. El valor por ese trabajo de sicariato es la importancia de la víctima. Entonces varía. Pero son chicos de 15, 16, 17 años. ¿Se entiende? Es una Rosario sangrienta, como lo expresa el título. Realmente es una Rosario sangrienta, Carolina. Sí, absolutamente, Dani. Te voy a decir los nombres: Mariana Soledad, 41 años, Brian Nahuel, de 30, son los 2 adultos que están detenidos por encubrimiento. Emanuel Hugo G. y Lucas Javier R., porque no podemos decir los apellidos, son los menores que están detenidos con antecedentes. Ya identificaron a otro más de 22 años. Y hay que decir que este policía, Gabriel Sanabria, 26 años nada más tiene él, termina sacándola barata, por así decirlo, Y 8 ¿no? disparos a través de corta distancia, ¿correcto, Gustavo? Claro. Bajar Ahora, la ventanilla, ¿a cuánto? ¿1 metro? Totalmente. ¿En Vos fijate, Dani, que, a ver, los principales líderes de las bandas narcos, criminales, están encerrados, están encarcelados. Y Sí. eso no aminoró en lo más mínimo, o todo lo contrario incluso, la capacidad de fuego, la capacidad criminal que tienen las bandas. Es decir, traducido, encarcelar no te soluciona nada. ¿Sabes? Pero yo sospecho... Todo lo contrario, ¿por qué? Porque la ecuación que indica, encerrás al capo de maneja la el negocio agrupación mejor narco desde adentro. y se termina justamente esa agrupación o esa banda. Pero no, es todo lo contrario. No, lo contrario, todo lo entendemos contrario. esta ¿Y ecuación? sabes por qué? Porque además, digamos, me parece que la investigación criminal, ahí hay un problema. Apunta al delito primario, al crimen, a la ilicitud, pero no va más allá, que es la investigación económica y patrimonial Que nunca va a de las llegar. bandas. O sea, a ver, sacar el poder económico para que no corrompa digamos, a instituciones del Estado, porque es transversal eso. ¿Y Un cómo poco, le sacás? un poco lo que está pasando en la guerra Pero- ucraniana. Fíjate pero ¿cómo que le sacas el poder económico a las bandas? embargándole los bienes, Inspección, congelándole claro. cuentas. A ver, ¿Y vos te la crees justicia que, sabe, y la vos- justicia No, pero vos crees, Gustavo, a mí me parece demasiado A inocente ver. pensar que estos delincuentes no tienen dinero, no sé si oculto, como podíamos ver tienen en las mansiones, series autos, colombianas. tienen Pero propiedades. yo creo que tienen dinero Perdón. negro que es difícil de encontrar Sí, pero por vos la sabés, justicia, Ana, pero porque si tiene no que le haber una coartás investigación. los golpes que dan. Ana, Bueno. vos sabés bien, a ver, es cuestión de ir a Rosario simplemente o pasar un poquito más alejado de Rosario en Funes, que vas a los country, vos sabés dónde están, dónde viven y demás. Sí, tiene un poder económico. Dentro de esa negociación, porque la realidad es que cuando pasa estas cosas no es porque hay una pelea de ellos con la policía, no, es una pelea interna de grupos narcos. Y generalmente, Claro, por lo menos México y Colombia lo solucionan negociando con los capos y bueno, uno va a ir en cana, te gustó o no, una banda acá y la otra
sigue. Se negocia así. Acá no, acá se puso al capo en cana y después el resto se sigue matando. La negociación no quiere decir negociación que eso sea, virtual, por chicos. eso, no quiere decir que sea lícito, porque No, que nadie dice pase sea lícito. esto quiere decir Es que la única estas forma de tener bandas paz. están bancadas, que todo. llegan a las cúpulas, por eso no se investiga. Perdón, Nadie- ustedes, chicos, hicimos la nota acá. No recuerdo si con un colega o si con... Era legislador. Es que hablaba de 20, al menos 20 bandas de narcopolicía. Sí. ¿Recuerdan? Esa fue era título porque llama la atención. Al menos 20 bandas integradas por policías, narcopolicías. La incidencia de la corrupción es transversal a la Por eso, sociedad. por eso no lo sacan ¿Y más. sabes por qué Y además? permitiría Porque el narcotráfico sustituye al Estado incluso en la prestación de servicios esenciales, Claro. que el Estado no está Te llevan ausente. el agua Y al los barrio. narcos protegen a familias, pagan el colegio a un pibe, esto, lo otro. Están, o sea, digamos, se disemina de una forma que es muy difícil combatirlo. Dani, vos lo No sabés. es una pavada, pero ¿qué necesita? Voluntad política. Ahora, yo no lo veo al ministro de Seguridad de la Nación yendo a Rosario una vez al mes al menos a ver cómo está el tema. Vamos a decir las cosas como son. Están en la chicana política, en el tema electoral, en otra cosa, pero no los veo ahí. Porque- Esto es un delito federal. es que que excede a la provincia de Santa Yo no voy a Fe. defender, Excede. yo no voy a defender a nadie, ¿no? Pero esto no empezó ayer, ¿eh? No, pero Me si no parece se hace que- hoy, tampoco No. va a ser ayer, No, mañana no. y pasado. No, no lo digo de esta manera. Tienen que comenzar en algún momento, es como la famosa frase de hay que empezar por el inicio. Y sí. Tiene que alguien comenzar a llevar adelante una lucha contra el narcotráfico. Hoy con una desventaja que queda bien a la vista por lo que nosotros podemos observar. Es más, yo te voy a decir, ¿cuántos eran? 4 personas las que estaban arriba del vehículo que atacaron al efectivo de la Se cree- policía. sí, que sí. 4, 3, 2 supongamos. Es para el caso exactamente lo mismo. Supongamos que sean 2 los que dispararon únicamente. El nivel de atrevimiento, y voy a decir atrevimiento, el nivel de ilícito, envalentonamiento que tienen estos delincuentes, queda a las claras cuando un policía, porque le llama la atención la cantidad de ocupantes, el vehículo, si es robado o no, o si tienen los papeles, lo que hace es pararlos y lo prácticamente acribillan. Entonces, estos 4 pibes o 2 pibes no son los que manejan la banda de narcotráfico. Detrás de él hay personas Sí, lógicamente. fuertes que Desde manejan luego. la plata, que manejan el territorio, que manejan los vínculos. Pero pará, Ana, pará. Yo entiendo dónde quiere ir Gustavo y tiene razón. Si bien el narcotráfico, el poder del narcotráfico no empezó ahora en Rosario y es correcto, no descubrimos América con esto. El narcotráfico en Rosario es conocido desde hace años. Años. ¿Valieron la casa del gobernador? Validaron la casa del gobernador, el jefe de la policía, la sede judicial, que eran los ataques que se conocían, pero fueron más allá, rompiendo códigos. Por ejemplo, matar chicos de sus enemigos, matar a los hijos de los enemigos. ¿Sí? Lo dábamos cuenta A acá. la familia, Ahora matar policías, o completa. intentar matar policías en un control. Lo de la extorsión no es nuevo tampoco, es desde hace muchos años. Pero es verdad lo que marca Gustavo. Vos me preguntás a mí, con Aníbal Fernández en el lugar, ¿resolvería las cosas? ¿Cambiaría las cosas? Y la verdad que no sé, no. No creo que la respuesta positiva al problema del narcotráfico en Rosario se daría inmediatamente con la presencia del ministro de Seguridad de la Nación. Pero sí serviría. Marcaría un camino de una postura del gobierno nacional de lucha contra el narcotráfico. Sí, pero ¿Se entiende? Por lo menos que no aumenten los homicidios. A ver, Me yo no- parece que debería, sí, Claro, debería. pero yo no ¿por estoy qué no? diciendo Me que parece. antes no pasaba nada. Lo que digo es que desde hace un tiempo, a ver, son números, estadísticas. Hay récord de homicidios en Rosario o en la periferia de Rosario, vamos a decir. Sí, pero ¿por qué y no eso es un dato, gobierne quien gobierne, Pero no no se importa. ataca al Y reitero, no es centro. una cuestión de grieta. No. Esto es política de Estado porque se va a expandir y después no va a ser Rosario. Leito, Va a ser el bueno. conurbano y después va a ser tarde. Claro, va a ser yo creo que no tarde. pasa lo que dice Gus porque no pasa en el AMBA, chicos. Por eso quizá no hay tanta presión. No, yo creo que pasa en el AMBA. No, pero es muy Yo creo que pasa en el No, AMBA es narcomenudeo, porque- es chiquitito, No, es chiquitito. a No. este nivel. A este nivel a ni este loco. nivel No, no. no sé, quizás lo tienen un No. poco más controlado. ¿Ustedes No, creen no que pasa no? en el AMBA. ¿Ustedes No creen pasa que en el no? AMBA porque Puerta yo 8 no, dio como una... porque no hay negocio en el sentido, no tenés puerto No liberado, estamos diciendo no tenés que no un exista montón de la cosas para hacer. droga. Claro. Acá tenés la hidrovía. Estamos Pero diciendo. Puerta 8 estaba conectado con Sí, pero es Rosario y se narcomenudeo. demostró que justamente había un vínculo pará, entre ambas. Pará, Tami, a lo que vamos es que el grado de inseguridad y de violencia que se vive en no existe Rosario, acá. eso no lo tiene hoy el AMBA, en donde Claro. quizás hay mayor movimiento de venta de droga. Es que no se mete en el AMBA. Seguramente. Es como en México, chicos, los Yo te propongo algo, mira, haces algo. Si hoy en @tiempo real ok
@tiemporealok, que es el Instagram de este programa, invitás a la gente a que escriba si saben dónde venden droga en el barrio, Todos te dicen. hacemos un programa no de 3 horas, un programa de 10 horas, leyendo mensajes de la gente que te dicen, en este lugar venden droga, en este kiosco venden droga, en esa casita venden droga. Saben todo. Se sabe absolutamente todo. Lo que pasa es que el temor hace que uno tenga miedo y calle. Y no Y denuncie. es lógico, ¿eh? Es lógico. Dani, Ana, Es a ver, lógico. Pero, ¿hay droga en el conurbano, en el Loma? Por supuesto, obvio. por supuesto que la hay. Ahora, el grado de violencia en Rosario es mucho mayor al que se vive acá. Dale, Leo. pero los cárteles, vamos a México, ¿no? Se pelean en Sinaloa, en Juárez, nunca en el DF. Digo, es lo que pasa acá también, chicos. En las grandes capitales, donde está el poder, o sea, no van a meterse, porque saben que la tienen muy complicada y ahí sí se les complica mal la historia. Entonces se van a mover siempre, que no se ofende a la gente de Rosario, pero se van a mover por el interior del país, por la periferia. No van a tocar el AMPA como pasa en México. A ver, no hay atentados en Medellín, son muy mínimos. En Bogotá tampoco, bueno. Claro. Ahora, ustedes son conscientes que estamos hablando de la tercera ciudad más poblada del país. Sí. La tercera más importante. Sí. No es un pueblo perdido del interior, en la frontera con Paraguay, con Brasil, Claro, con Bolivia. es el norte. Tercera ciudad del país, rica, muy rica. Digamos, es realmente grave lo que está sucediendo. Lo que pasa es que desde el AMBA, como dice Leo por ahí, bueno, nos preocupamos por otras cosas, Pero- o otras urgencias económicas. Yo- Hubo 6 cambios de cúpulas policiales en 2 años. sí. Ya se comió un ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Hubo amenazas y balaceras a edificios públicos y privados. Un ministro de amenazas a seguridad que se fiscales. dedicaba Estaba en a Cancún. tuitear. ¿Qué más Pará, hay que Gustavo, esperar? pará. Un ministro de seguridad que se dedicaba a tuitear en lugar de combatir el narcotráfico. Y que estaba de más viaje preocupado. con la mujer en uno de los momentos más calientes de la ciudad de Rosario. Insólito. Pero no, yo cuando hablo de qué es lo que estaba pasando con las fuerzas políticas y que lamentablemente no es algo que esté ocurriendo desde ahora, hablo porque qué es lo que estaban esperando que ocurriera si baleaban el frente de la casa de un gobernador. ¿Hasta dónde se pensaban que iban a llegar? ¿Se pensaban que iba a ser un preaviso y que se iban a calmar solos y que iban a dejar de molestar? Fíjate que va creciendo el nivel de violencia, porque obviamente que es grave que terminen baleando el frente de la casa o de la propiedad de un gobernador o un tribunal de justicia, o que ataquen a los jueces, o que ataquen a los fiscales, pero hoy hacen cerrar locales. Sí. Y tenemos escuchas. Pagan las coimas o cerramos los locales. Ahora vamos a escuchar en un minuto, no sé si en este momento o más adelante cuando continuemos con el tema, el bebé, le dicen, desde la cárcel. El bebé Guzmán. ¿Eh? El bebé Guzmán. El bebé Guzmán, riéndose, pero de verdad te lo digo, riéndose porque la víctima, el comerciante, le pide llorando, por favor no me dispares el comercio, no dispares mi casa. Y él le cuenta a su cómplice, la novia afuera, riéndose del dolor de esa persona que teme porque que maten a su familia. Es muy impresionante, de cómo Ahora- se nos ríen en la cara, cómo se burlan del dolor de la otra persona. La verdad es impresionante. Carito acaba de Sí. pasar al grupo la distancia, el mapa en donde se dieron los crímenes de la mujer, que recibió 7 disparos, arma 9 milímetros, y el joven que lo encontraron al costado de la ruta, a la vera de la ruta. También asesinado con un arma 9 milímetros. Hay una distancia, decía, de 14 minutos aproximadamente. En la zona oeste de Rosario, corregime, Carito, que es Sí. una de las zonas más picantes, podríamos decir. Más picantes, Sí. es más. Aborígenes argentinos, calle Aborígenes Sí. Argentinos, donde se da el primer crimen de la mujer, es la zona de Villa Banana. ¿Sí? Villa Banana es una de las regiones más picantes, donde nos cuenta gente de la zona, se da todo el negocio del narcomenudeo. Cuando digo negocio, obviamente me refiero del delito. Dani, Ana, tengo la descripción exacta de lo que les encontraron a estos chicos A ver. que balearon a Gabriel Sanabria, policía. Una pistola ametralladora PAM-3, calibre 9.19, número no visible. Cargador con 17 cartuchos intactos, mismo calibre. Dispositivo de disparo de fabricación casera 9 milímetros, lo que te contábamos recién, con supresor de sonido, o sea, el silenciador. Esto estaba identificado con la letra R. Pistola calibre 9x19 de doble y simple acción marca Taurus. Un almacén cargador con 11 cartuchos. Un cartucho intacto calibre 9x19 en recámara identificado con letra R. Pistola mismo calibre. El Taurus. Almacén con cargador con 17 cartuchos. Es decir, estaban armados de verdad con un arsenal. Salían a matar.
a la calle. Y estamos hablando no precisamente de los jefes narcos más avesados en la materia, sino pibes de 16 y 17 años que ya cargan consigo sangre en sus manos, muertes en sus manos, y este policía que le pudo haber costado la vida. A ver, le costó prácticamente la vida porque hay que ver en qué condiciones, ojalá se salve, pero en qué condiciones lleva adelante una recuperación este efectivo de la policía. Y en qué condiciones puede, si es que puede, seguir trabajando. Entonces, yo creo que de alguna manera ya le costó la vida. Lo que termina siendo realmente conmocionante es el hecho que un pibito de 16, 17 años, o piba, es lo mismo, hombre o mujer, es exactamente lo mismo, hablo claramente de la edad, disparen y maten como si nada. De la misma manera que, che, ¿nos vamos a comprar una cerveza a la despensa de la esquina para festejar y nos juntamos a la noche para hacer previa? Bueno, de la misma manera utilizan un arma, a mí me parece que es realmente conmocionante, como la que llevaba adelante la descripción Caro. No solamente con armas semiautomáticas en algunas oportunidades, simil metralladoras, sino armas tumberas, que ellos propiamente armaban. Acá está el mapa mirá, que vos decías. Acá está el mapa. 14 minutos exactos desde un punto en donde encuentran el primer cuerpo hasta el otro cuerpo. Que es la zona de Plaza Puente, el segundo cuerpo. Sí. ¿En dónde habrían encontrado a la mujer? Ella... Hacia arriba. Seguime acá, mira, Sí, Carito, sí, porque acá sí. está el mapa. Acá arriba habrían encontrado a la mujer. Sí, En la parte de Villa Banana, decís vos. en la parte de Villa Banana. Esto es todo zona oeste de Gran Rosario, De ¿correcto? Rosario. Allí arriba Villa Banana. Sí. Debajo la zona Plaza Puente. Que es en realidad camino Soldini, así es conocido, digo, de forma comúnmente, pero Puente, así se lo conoce también de forma más formal. Sí. 14 minutos nada más, muy poca la distancia. Y la fiscal entiende que los dos crímenes se habrían ejecutado a la misma hora aproximadamente. Más o menos, sí. Sí. De noche. Vos hablabas del vecino de la zona rural donde aparece este segundo cuerpo, que lo que dice, yo escuché dentro de mi casa 4 detonaciones. Claro, después se dio cuenta de lo que había pasado al otro día. 10:30 de la noche él marcó aproximadamente. ¿A qué hora? Él dijo 10. ¿A qué hora? Repetime. Él dijo 10:30 de la noche. Hace un punto ahí. Porque son 14 minutos, hay una diferencia de 10 kilómetros. Exacto. Pero ¿en qué horario? En horario de tránsito, horario Claro, de día. claro. Ahora, por ejemplo, vos tardás de un punto al otro 14 minutos. 10:30 de la noche, 11 de la noche, en esta zona no hay tanto tránsito. ¿Qué dijo Ana? Donde encontraron el cuerpo de la mujer es una zona Es rural, perdón. rural, de campo, en donde no hay tanto movimiento. Así que el tiempo es menor entre un crimen y el otro. Entre un asesinato y el otro. Tengo en mi cabeza simplemente una idea que me parece demasiado, pero puede llegar a orquestarse de esa manera. ¿Los dos crímenes se estiman que se hicieron al mismo tiempo? ¿O que se cometió primero uno y después el otro posteriormente? Mira, lo que se pudo saber de forma preliminar es que podría haber una relación por las características similares espacio-temporal. Bien. Es decir, se da relativamente cerca y en una franja horaria similar. ¿Sabés por qué pregunto No esto, se sabe si Caro? en simultáneo. ¿Sabés por qué pregunto esto? Dani Sí. daba un dato que me parece interesante en un caso como este que estamos mencionando. Sí, vos, Dani. Lo que decías es, se meten con la familia, Claro. se meten con los hijos. Claro. Si estas dos personas tenían algún tipo de relación, si los delincuentes, si estos narcotraficantes sicarios sabían que podía llegar a ser la debilidad, quizás el hecho, el asesinato, el homicidio, no estaba dirigido a las dos personas. Quizás a una la utilizaron para, voy a decirlo de una manera vulgar, apretar a la otra persona. De dame el dato de, Sí. decime dónde Tengo tenés. a tu mujer en tal lugar. Exactamente. Y en tal lugar tengo un sicario, un delincuente, claro. un secuestrador. Y lo que van haciendo normalmente es escuchar que sí la tienen a la persona, Claro. que sí tienen la posibilidad de lastimarla. A eso iba, por eso preguntaba, ¿se cometieron los dos al mismo tiempo? ¿Hay una franja horaria estimativa entre uno y el otro? Como hipótesis no se puede descartar, todo lo contrario. Es una hipótesis realmente importante, porque así actúan. ¿Te